Señoras y señores, muy buenos días. Damos la bienvenida a todos los asistentes que hoy nos acompañan en esta última jornada del primer Seminario Internacional de Primera Infancia y Atención Temprana, actividad que ha sido organizada por el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de sus facultades de Educación y de Arquitectura, Diseños y Estudios Urbanos. Antes de dar inicio a estas actividades, recordamos a los asistentes que después de finalizadas las presentaciones de cada coloquio, pueden entregar sus preguntas a los anfitriones de sala para que éstas sean respondidas por los respectivos panelistas. A continuación, damos inicio al cuarto coloquio denominado Más allá del desarrollo biopsicosocial en la primera infancia. Saludamos cordialmente a quien se encargará de moderar las presentaciones de este coloquio, señora Pamela Rodríguez, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Primera Infancia del Ministerio de Educación. Un aplauso para ella, por favor. Saludamos también a los panelistas que hoy nos acompañan, a la señora Amanda Céspedes, presidenta del directorio de INASMED, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Salud Mental del Niño y la Educación, y que nos presentará el tema El cerebro infantil, semilla generosa cuando cae en tierra fértil. Buenos días, Amanda. Buenos días. Saludamos también a la señora Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas ACNU Prodeni, Pro Derechos del Niño y la Niña, y quien se referirá a la infancia y ciudadanía, la participación social de los niños y niñas. Buenos días, Francis. Finalmente, saludamos a la señora Ana María Peñuelas, de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, de Cero a Siempre, y quien nos presentará el desarrollo social de las infancias. Buenos días, Ana María. De esta forma damos inicio a las presentaciones. Adelante, Pamela. Buenos días. Para mí es un honor presentar a estas tres connotados profesionales que desarrollan una labor hacia la primera infancia. Es importante, yo creo que todos los que estamos acá tenemos una visión de lo que los niños necesitan de nosotros como profesionales y como sociedad. Sin embargo, el trabajo multidisciplinario, el entregar una atención integral en la primera infancia, tanto desde el punto de vista del individuo como de la familia, de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, es un tema sumamente complejo. Tenemos a continuación la visión de estas tres profesionales, de las acciones que ellas están desarrollando en función de esta meta que nos convoca a todos. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Amanda Céspedes. Ella es médico cirujano, neuropsiquiatra, con posgrados en Italia, profesor adjunto, asociado a la Pontificia Universidad Católica y actualmente es directora del Instituto de Capacitación AGL, que se preocupa de la formación de profesionales que puedan implementar o innovar en base a todos los aportes de la neurociencia cognitiva en relación al aprendizaje y de la forma en que podemos modificar nuestras prácticas de atención, no solamente con los niños más pequeños, sino también con los jóvenes. Ella ha en nuestro país publicado una serie de libros, algunos de ellos El estrés en niños y adolescentes, En busca del paraíso perdido, y hay un tema que me es muy sensible que habla de educar las emociones, educar para la vida. Un aspecto que la doctora Amanda Céspedes recoge como fundamental en el desarrollo de la infancia. El unir y entender que el desarrollo cognitivo va entramado en el desarrollo emocional.
Los dejo entonces con la doctora Amanda para que escuchemos su presentación. Tengo una presentación. Sí, enseguida. Bien, mientras... ¿Se escucha? ¿No? Parece que... A lo mejor es este. Veamos. ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Bien. Bueno, buenos días a todas, a todos. Para mí es un placer real estar aquí, porque muchas veces uno dice, para mí es un placer estar aquí, lo dice como una fórmula, ¿verdad? Cliché, pero de verdad en este momento para mí es un agrado, por razones afectivas, por razones también de la relevancia que tiene este tema, y bueno, la alegría y el orgullo de que una de mis hijas putativas, yo tengo varias hijas putativas en el ámbito de las neurociencias, me faltan hijos en este momento, que es Mónica Apablaza, y con quien me une no solamente la amistad, el afecto y la admiración, porque una persona tan joven que ya ha despegado con gran fuerza, con gran ímpetu y con gran originalidad en el área profesional. Bueno, yo vengo de un ámbito paradójico porque las neurociencias aplicadas a la educación parecen evocar aridez, parecen evocar complejidad, parecen evocar conceptos muy abstractos. Y sin embargo no es así. Desde el ámbito de las neurociencias aplicadas a la educación y a la salud mental del niño, hemos podido instalar con mucha fuerza en los últimos años la pedagogía del amor, la pedagogía del respeto y la pedagogía del cuidado irrestricto hacia la dignidad del niño pequeño. Y esto lo hemos podido hacer precisamente gracias al conocimiento de la neurobiología. Y esto es lo que yo quiero hoy día, en el tiempo limitado que tenemos, ofrecerles. ¿Qué nos enseñan las neurociencias en relación al niño? Como titulamos nuestra presentación, el niño es como una semilla. Y como vemos acá, ¿no?, es una semilla allí, todavía está por caer en la tierra, está en ese momento suspendido, en que se pregunta probablemente esta semilla tan llena de talentos, ¿en qué tierra iré a caer? ¿Iré a tener sol? ¿Iré a tener agua suficiente? ¿Iré a tener nutrientes? Bueno, no es inocente que precisamente hoy día las funcionarias y funcionarios de Integra estén en un paro y nos asomemos a través de las pantallas de televisión a comentarios. Escuchaba anoche un comentario de una mamá, decía, yo quiero que luego se resuelva este conflicto porque aquí estoy esclavizada por estos chiquillos. Entonces yo pensaba, los niños, ¿verdad? A veces a lo mejor nos esclavizan por la vida que llevamos. No es menor y no es inocente que venga de Viña, ayer estaba en Viña, en un encuentro internacional sobre maltrato infantil, y haber escuchado cómo hoy día se amplía a límites increíbles el concepto de maltrato, y nos lleva a pensar que todos somos perpetradores de una u otra manera de maltrato hacia los niños pequeños. Bueno, todo esto nos lleva a pensar entonces, a mirar esta imagen y a pensar dónde va a caer esta semilla. Y yo soy tierra fértil, o debiera serlo. Cada uno de nosotros debiéramos ser tierra que asegure el agua, que asegure los nutrientes indispensables para que este niño crezca. El cerebro humano es un milagro de la evolución. Lo hemos heredado de nuestros ancestros, de los primeros hombres en la Tierra, cuando se unieron, cuando se formaron comunidades, y a través del formar comunidades se decidió el destino de la especie. Esta especie va a sobrevivir. ¿Y por qué va a sobrevivir? Porque desde lo relacional, la fuerza que adquiere un organismo vivo es enorme. Es un regalo de la evolución. El cerebro actual es extraordinariamente sofisticado. Si vemos cómo los niños pequeños manejan los dispositivos electrónicos, vemos la habilidad de este cerebro para adaptarse a las condiciones siempre cambiantes del entorno. Pero también es un cerebro extraordinariamente frágil, extraordinariamente vulnerable, y no es nada de difícil aplastar esta plantita cuando recién está
abuenándose con la tierra que lo recibió. La primera infancia es equivalente a este brote tímido que está recién apareciendo en la tierra y que quiere crecer pujante y que a veces probablemente no lo vamos a dejar. El sorprendente diseño del cerebro se expresa especialmente durante la primera infancia y expresa esta doble característica tan paradójica, su fuerza, porque tiene una fuerza extraordinaria, y también la fragilidad y la vulnerabilidad de su diseño. Solo recientemente, yo diría en los últimos, esta década de este siglo, hemos ido conociendo mucho acerca de la primera infancia, especialmente gracias a los trabajos neurobiológicos que se han realizado en otros países en relación al maltrato, al abuso y a la negligencia afectiva. La pregunta que nos hacemos cuando miramos a un niño pequeño y vemos a esta niñita con su gorrito, ¿no? ¿Qué oculta bajo ese gorrito? ¿Qué se oculta en esa cabecita asombrosamente única que los hace precisamente únicos? La primera infancia es un momento único en el ciclo vital. Nunca más se va a volver a repetir, nunca más. Yo digo que la primera infancia es a la zoología lo que son los animales en extinción. Si no los cuidamos, se van a ir irremediablemente. ¿Qué los hace tan únicos? Lo que los hace únicos es que desde el tercer trimestre de vida intrauterina hasta en los primeros 5 años de la vida, este cerebro tan particular tiene el triple de neuronas y de potencialidad sináptica que lo va a tener en los años posteriores. Es decir, si comparamos el cerebro de un niño de 5 años, de 4 años, con uno de 14 o de 20, lo que lo hace diferente es que el cerebro del niño menor de 5 años posee 3 veces más población neuronal, que fue llamada por los primeros neurobiólogos que observaron esto, neuronas redundantes. Pero por algo estaban allí, ¿no? No sé si sean tan redundantes. Y estas neuronas nos ofrecen un potencial sináptico enorme, abierto a la experiencia, abierto a las oportunidades. Esta potencialidad sináptica va a crear redes, se van a ir creando redes. Y estas redes también es muy importante saberlo porque van a ser las primeras redes, las redes primordiales sobre las cuales se va a sentar todo el desarrollo ulterior de todas las redes que van a venir. Si tienes un hijo, una hija, y quieres que sea doctora en leyes, doctora en ingeniería, doctor en ciencias sociales, bueno, debes pensar que va a llegar a tener un doctorado solo gracias a estas redes que formó los primeros 5 años de la vida. Pero no solo eso, yo espero que además sueñes, que además de tener un doctor en ciencias sociales, una doctora en ciencias sociales, tengas una gran persona en lo emocional. Y esto también ocurre en los primeros años de la vida. Por lo tanto, este triple de potencialidad sináptica durante los primeros 5 a 8 años de la vida nos garantiza una capacidad cognitiva sorprendente, porque es ilimitada. Lo que tú quieras hacer con ese niño desde lo cognitivo lo puedes lograr siendo tierra fértil para él. Y también en esta etapa se construyen las bases de toda la capacidad adaptativa, emocional y social venidera. Mucha razón tienen los psicólogos clínicos del siglo XX cuando dijeron que gran parte de las neurosis y de las complicaciones existenciales y emocionales del ser humano adulto se escriben los primeros años de la vida. Durante la primera infancia, las neurociencias nos muestran lo siguiente. En primer lugar, que durante la primera infancia se produce el primer y más activo impulso de formación de mielina. Esto es muy importante. Los procesos de mielinización son muy importantes. Voy a hacer un pequeño paréntesis. A mí me distrae mucho que las personas que están copiando una tras otra las diapositivas. Yo agradecería, por favor, si dejaran de hacerlo, ¿ya? Escuchen, anoten, aprendan. No capturen todo, porque después se sienten felices de tenerlo y nunca más lo miran, ¿ya? Así que agradecería, por favor, disculpen que sea tan antipática como me han dicho, pero es mi presentación. Gracias. Las neuropistas de alta velocidad son las pistas de mielina. Mientras más y mejor mielina se produce durante la primera infancia, más potente va a ser ese cerebro. Y es en este momento cuando se van a producir.
¿Qué garantiza la mielina? Sólidos y versátiles e ilimitados aprendizajes, sólidas y versátiles habilidades vinculares y de regulación emocional que van a ser garantía de la adaptación ulterior. Aquí tenemos un cerebro de niño pequeño de la primera infancia y los colores cálidos, los colores amarillos, rojos, nos muestran la cantidad de potencialidad sináptica que tiene este cerebro. A medida que va pasando el tiempo, como vemos acá, estas sinapsis se van conectando y vean ustedes cómo va cambiando el color, van disminuyendo las sinapsis, se van haciendo más menores pero mucho más eficientes y se va cubriendo de mielina el cerebro. Los genes ponen en marcha cada cierto tiempo procesos de remodelado cerebral en regiones específicas del cerebro. Esto es, a mi juicio, uno de los aprendizajes más potentes que nos han traído las neurociencias. El cerebro del niño no madura de manera lineal, no está en un proceso permanente, continuo y estable de maduración, está madurando en fases y estas fases son muy importantes. Estas fases ocurren en momentos en regiones muy específicas y se llevan a cabo a través de lo siguiente. Hay un momento en que el cerebro elimina sinapsis, porque ustedes se imaginan que si lleváramos toda la sinapsis de todo lo que hemos vivido desde el primer momento en que aparecimos en el mundo, la verdad es que nuestro cerebro sería gigantesco. Entonces eliminamos muchas sinapsis que son inútiles, que ya no las necesitamos y, ojo, eliminamos todo aquello que no aprendimos de verdad. Y esto es una de las evidencias más rotundas para la educación chilena. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Que les estamos llenando la cabeza de contenidos sin preguntarnos si los aprenden de verdad. Porque todo aquello que no se aprende de verdad se elimina. Una vez que ocurren las podas, va a venir un momento siguiente que el cerebro va a reconectar va a hacer nuevas sinapsis, menos en cantidad, pero más eficientes, y va a venir esta construcción de neuropistas de alta velocidad que van a garantizar que el cerebro funcione maravillosamente. Estas etapas se llaman etapas críticas y las vamos a ver rápidamente. Hay una primera etapa crítica que ocurre una segunda, porque la primera es durante el vínculo primario, durante el apego. Una segunda etapa crítica que ocurre entre los 6 meses y los 10 meses en que el niño está en poda y reconectividad. Una segunda entre los 5 y los 6 años en que la poda sináptica es muy severa y por eso vemos que los problemas emocionales de los niños de 5 años son también tan severos, porque son momentos de mucha vulnerabilidad. Y luego, entre los 10 meses y los 18 meses, y más tarde, entre los 6 años y los 7 años, se produce una reconectividad, como les decía, muy acelerada en determinados módulos neuronales y se produce una activa mielinización. Estas son las etapas críticas, son breves, como ustedes pueden ver, duran apenas algunos meses, máximo 12 meses. Y luego la etapa de reconectividad, otros 12 meses, nos suma 24 meses, 2 años entre los 5 y los 7. Y aquí tenemos entonces un niño, ¿no?, pequeño que está recién mielinizando, está gateando, ya lo tenemos pateando una pelota, soñando con ser Messi. Esto es la garantía de la mielinización. Y acá tenemos un niño de 5 años todavía dedicado a jugar, y luego ya tenemos uno por cumplir los 7 y con la cabeza gacha, como quien dice, ya entregué, ¿no?, la oreja y me entrego a lo que me ofrecen en la escuela. Me dicen que en la escuela voy a aprender mucho. No sé si será cierto. Bueno, hay etapas que están entre las 2 etapas críticas. Ustedes ven que hay una etapa crítica que se cierra alrededor de los 18 meses y la nueva va a comenzar a los 5 años. Por lo tanto, entre los 18 meses y los 5 años ocurren las llamadas etapas sensibles. Las etapas sensibles son etapas muy importantes para la educación. El educador debe conocer esto, porque el educador debe saber que este es el momento en que el agua va a actuar de la mejor manera sobre la semilla. Los nutrientes van a actuar de la mejor manera sobre la semilla. El sol va a hacer su acción benéfica sobre esa semilla. Las etapas sensibles son etapas máximamente abiertas a la experiencia. Es el momento en el cual debemos ser los mejores educadores del mundo. No es tan importante, se los digo de verdad, ser un buen profesor de asignatura en la media como ser un buen educador inicial.
El profesor de asignatura en la media, el alumno puede ignorarlo y aprender por su cuenta. Y para eso está Google y para eso están miles de Wikipedia y en fin, y los textos, ojalá. Pero en la primera infancia los niños nos necesitan mucho para ser formados. Y acá tenemos entonces una primera etapa sensible que se extiende desde los 18 meses en realidad, 2 años ponemos ahí para ser más amplios, hasta los 5 años. Momento esencial y fundamental. Y un segundo momento entre los 7 y los 10 años. Por lo tanto, podemos perfectamente extender la educación inicial fácilmente hasta los 8 o 10 años. A los 10 años llegan las hormonas con toda su revolución y se acabó la paz. Y bien, ahí empieza otro momento muy crítico que se va a extender hasta los 20 años. Las fases sensibles son momentos que es preciso aprovechar al máximo. Este es el momento verdadero de la gran plasticidad neuronal, porque en las etapas críticas la plasticidad neuronal está en receso, está en remodelación, está ocupada internamente, pero en los momentos sensibles la plasticidad neuronal se abre al influjo de la experiencia y de las oportunidades. Cuando debemos dar lo mejor al niño es precisamente en estas etapas sensibles que, como les digo, van de los 2 a los 5 años y de los 7 a los 10 años aproximadamente. Sin embargo, y ahí es donde yo cada día estoy más en contra de la palabra cognitivo, porque siento que cuando el término, el concepto cognitivo se lleva a la primera infancia es peligroso. Tan peligroso como que llega un niño de 4 años de un colegio privado a mi consulta, oprimido bajo el peso de una mochila, y yo pongo la mochila en mi balanza y pesa 7 kilos. 7 kilos de mochila a los 4 años de edad. ¿Y qué hay en esa mochila? Textos de inglés, texto de lenguaje, texto de matemática, cuaderno de inglés, cuaderno... ¿Qué es eso? Eso es el criterio cognitivo de darle impulso al preescolar. Y eso es un error. La primera infancia es cognitiva por sí misma, es innatamente cognitiva, no necesita lo cognitivo, necesita algo que acompaña lo cognitivo. Desarrollo psicolingüístico, por supuesto, ¿qué más cognitivo que eso? Pero ¿vas a conectarle audífonos a un niño de 4 años para que escuche un cuento? No, el niño no necesita audífono a los 4 años, necesita regazo. Un cuento en un regazo es muy distinto. Ese cuento cae en tierra fértil. No el cuento, no el software educativo conectado al niño a un computador, ¿no? Viva la educación Montessori, en ese sentido. Viva la educación Montessori. Bueno, termino acá. Las experiencias y las oportunidades deben darse en un contexto. Y ese contexto se llama ambiente emocionalmente protegido. ¿Qué es lo que falta hoy día en Chile para la primera infancia? Lo que falta es precisamente la conciencia clara, rotunda y consciente y metaconsciente de que nosotros somos adultos que debemos dar a nuestros niños ambientes emocionalmente protegidos. La verdadera tierra fértil no es una tierra fértil en elementos cognitivos. La verdadera tierra fértil es una tierra fértil en elementos emocionales que tienen que ver con lo relacional y tienen que ver con lo afectivo. Como el cerebro del niño posee 3 veces más potencialidad sináptica, porque tiene 3 veces más neuronas, fíjense ustedes en el peligro. Si yo tengo 3 veces más neuronas y más sinapsis abiertas al ambiente, ofrezco 3 veces más blancos al daño. Y esto es muy importante, y esto es lo que yo planteaba el lunes en el encuentro de maltrato. El niño pequeño es muy vulnerable al abuso, al maltrato, a la negligencia, porque tiene 3 veces más blancos para el daño. Hacerle daño a un chico de 25 años no es tan fácil. Ese chico ya tiene recursos de resiliencia, pero hacerle daño a un chico de 3 o de 4 años, ese niño nos está ofreciendo 3 veces más potencialidad al daño, más blancos para el cortisol. Eso es lo que yo quería plantear y dejarles la reflexión. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Amanda Céspedes. Creo que ella nos deja una invitación y un desafío enorme para los que trabajamos en la primera infancia y tiene que ver con convertirnos en esa tierra fértil necesaria para los niños, pero también necesarias para nuestra sociedad en su conjunto. Los niños de hoy son la sociedad del mañana
y por lo tanto cada uno de nosotros está convocado a hacer una reflexión. Es cierto que cuando nos dicen que en nuestros primeros años tenemos la oportunidad de instalar ciertos aprendizajes que van a permitir a ese niño convertirse en un doctor en ciencias, en historia, pensamos que es contenido. Y las palabras finales de Amanda yo creo que son categóricas. Lo que necesitamos es un ambiente emocionalmente que contenga, que desafíe, porque no es solamente contención en términos de mirar impávidamente un niño que nos está pidiendo desafíos. Hay un cerebro que está ávido de aprendizajes. Por lo tanto, el camino que debemos hacer es un camino complejo, es un camino que nos desafía, pero es un camino que debemos hacerlo incluyendo a otros profesionales, como en este caso médicos, psicólogos, terapeutas en la escuela. Somos todos responsables de el ofrecer esta tierra fértil. Dejo ahora a continuación a Francis Valverde. Ella es directora ejecutiva de Prodeni, que es una asociación que tiene estatus consultivo de las Naciones Unidas y que desde el año 91 tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos de los niños y jóvenes, implementando programas de intervención. En nuestro país están promoviendo en este momento programas en 5 regiones, especialmente en la región del Biobío y la región metropolitana, con 18 proyectos, tienen más de 180 profesionales involucrados, con una cobertura aproximada de 15.000 niños. La idea, dentro de las áreas que ellos desarrollan, que son varias en educación, fundamentalmente es la promoción de estrategias innovadoras que estimulen los deseos por aprender en los niños de sectores más vulnerables. Dejo con ustedes entonces a Francis. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, Amanda ha planteado un tema que es relevante desde la perspectiva de los derechos de las personas, ¿no? Un ambiente emocionalmente protegido tiene que ver también con un ambiente respetuoso, diríamos nosotros las que estamos trabajando desde los derechos de los niños y niñas. Y cuando me peticionaron conversar con ustedes, fue un desafío intentar generar una coherencia que nos permita entender que los niños y las niñas pequeños son personas plenas por una parte y son ciudadanos, ¿ya? Cuando entramos en esa lógica y pensamos en ciudadanía, ¿no? Estamos pensando en un bebé que no ha nacido, en un niño o niña posteriormente, y básicamente estamos pensando por apostar, cuando hablamos de ciudadanía, por apostar en la construcción conjunta de una sociedad que rompa con la instrumentalización de las personas y de la vida de las personas, donde podamos ser capaces de relevar la capacidad de imaginación que tienen niños y niñas, a la cual en general los adultos nos negamos a comprender. Si pudiéramos pensar cuál es el problema que enfrentamos cuando hablamos de ciudadanía, el problema que enfrentamos de niños y niñas, lo que estamos enfrentando fundamentalmente es a los adultos que queremos que los niños sean de determinada manera. Si vemos esa imagen, que yo la encuentro preciosa, pensemos a los que ya hemos pasado por el proceso de maternidad o paternidad, o hemos estado cerca de ello, ¿qué imagen hacemos del niño o niña que está por nacer? ¿Cómo nos lo imaginamos, la imaginamos en nuestro desafío de desarrollo, ¿no? Y en general, y nos lo dicen además los medios de comunicación, estamos pensando en un niño o niña que responda a alguno de los mandatos que nuestra propia vida ha puesto y queremos que sea,
doctor en ciencia, que sea una persona hábil en la sociedad, que ojalá no tenga ningún daño, y minimizar al máximo las posibilidades de riesgo. Pero, por ejemplo, también pensamos en que sea lo que no fuimos, ¿ya? Y le entregamos una educación con 7 kilos de mochila a los 4 años, ¿ya? Y gastamos mucho dinero, porque además como en Chile nada es gratis, entonces creemos que es directamente proporcional con la cantidad de dinero que ponemos, la capacidad de felicidad que vaya a tener ese niño o niña. Y parece que la vida nos dice otra cosa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, y yo asumo que estas presentaciones se las van a entregar, así que no es la idea que las tengan que copiar. Estamos hablando básicamente desde la lógica de los derechos humanos, ¿no? De qué aporte hacemos los adultos en la construcción del sujeto de derecho niño y niña. Concepto de suyo complejo, toda vez que implica reconocer en ese niño o niña una persona completa. No está en preparación a nada, es siempre 100%. ¿Ya? Y eso es complicado porque tenemos un mandato como adultos, vamos a avanzar así, tenemos un mandato como adultos de generar condiciones para que ese niño o niña desarrolle todas las capacidades que Amanda acaba de expresar. Eso implica que tenemos que tener conocimiento que tiene esas capacidades. El niño o niña no es un receptáculo vacío al cual tenemos que llenar de cosas. Ese niño o niña tiene la capacidad y la potencialidad de aprender el mundo y en ese aprendizaje del mundo, aprenderlo de asirlo también, no solamente de aprenderlo, en conversación con nosotros, en diálogo con nosotros los adultos, reconstruirlo, reimaginarlo, reformularlo. Y ahí hay un instrumento desde la lógica de los derechos humanos, que desde mi perspectiva es el mandato por el cual estoy acá, ¿no? Que es la Convención de los Derechos de Niños y Niñas. ¿Ya? Un instrumento internacional lejos el más firmado, el único país que no ha firmado ese instrumento en este momento es Estados Unidos, que provoca en nosotros una sensación de, lógico, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con los derechos de los niños y las niñas? Es como lo mínimo, ¿no? Pero el tema es que la Convención nos pone en un conflicto a los y las adultas. En un conflicto, uno de reconocimiento de sujeto pleno. No es mi niño, es un niño del cual yo tengo una responsabilidad. Y la Convención lo que hace es que nos obliga a romper ciertas lógicas de propiedad. Para eso el cabro chico es mío, yo lo parí, y él va a aprender como yo quiero. Y no, la Convención lo que hace, dice, perdón, eso ya no es posible, los niños y las niñas son sujetos públicos, y en tanto sujetos públicos son responsabilidad de la sociedad, no solamente de la familia. Nos obliga a todos y todas los adultos a pensarlos como opinantes. Pero un bebé no opina. Sí, opina. Yo tengo la experiencia de ser abuela hace como 2 semanas, empezando con una cosita chica así, que se llama Emilio. Y yo le hablo y le digo, usted es sujeto de derecho, mi amor. Y yo le hablo, porque en realidad nunca me ha salido bien esto de no hablar en palabras completas, porque esto de hablarle como en chiquitito es como muy complicado. Digo yo, debe ser más difícil todavía entendernos, ¿no? Y pienso, claro, Emilio es un ser humano de 2 semanas, que tiene, esperemos, este ambiente protegido emocionalmente, pero que mi hija y su marido tienen idea de lo que tiene que ser. Y ayer discutíamos eso, ¿con qué ideas están? Y quizás la única responsabilidad que tenemos es el deber, y ahí uso el concepto de deber, que es una complicación con los derechos de los niños y las niñas, nunca es con los adultos, pero cuando hablamos de derechos de niños y niñas siempre decimos los deberes, pero cuando hablamos de los adultos nunca decimos los deberes, no sé por qué. Entonces, ¿qué es la obligación que tenemos como adultos de generar condiciones para que ese niño o niña entienda, sea parte y se sienta recibido en la sociedad a la cual llega? Y no dañado, no maltratado, no ninguneado, no esperando que él o ella sea alguien que
nosotros queremos que sea. Entonces ahí la familia, la escuela y la comunidad juegan un rol fundamental. La familia es el primer espacio de desarrollo de niños y niñas. El primer espacio en el cual, en un vínculo con otros, se establecen estas relaciones sinápticas, por una parte, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, pero por otro lado, yo soy bióloga de origen, y por otro lado, ¿no es cierto?, las sociales y las afectivas, que no son menores. La afectividad es un elemento esencial de ciudadanía, y suena raro, porque cuando hablamos de ciudadanía, los adultos siempre nos la imaginamos como este dato de votar, el gesto político de uso de poder que tenemos para generar una representación que nos represente. Andamos complicados con eso últimamente, pero ese es como el desafío, ¿no? Por lo tanto, vinculamos ciudadanía con democracia, lo que sería lógico. Y el desafío, por lo tanto, es que los adultos somos los responsables de generar una sociedad democrática en la cual los niños y las niñas puedan desarrollarse plenamente. Y lo que nos plantea la Convención, y lo que nos plantea el concepto, la noción de niño y niña sujeto de derecho, es que él y ella también tienen poder, y ese poder lo pueden utilizar para generar una mejor sociedad. A ver, pero ¿qué poder? ¿Qué poder tienen los niños y las niñas en la familia? ¿En la escuela o en la comunidad? ¿Qué rol tiene la familia en la generación de poder del niño y la niña? Y esa es la pregunta de ciudadanía que nos estamos haciendo. No es la ciudadanía representativa donde vamos a votar una vez cada 4, 6, 7 años para elegir a un ser humano o algunos seres humanos que nos van a representar en espacios en los cuales nosotros no somos parte. Es la ciudadanía social, es la ciudadanía cultural, es la ciudadanía política, en el espacio de desarrollo en el cual ellos y ellas están presentes. La escuela en este sentido es el primer espacio de democracia y debiese ser un espacio democrático, y tenemos todos claros que no lo es. ¿Ya? Entonces podríamos pensar, ¿y qué pasa en el jardín infantil? Esta capacidad de modelación que decimos los adultos que tenemos que tener con los niños. Que a mí siempre que se usa esa palabra me suena así como que si fuera un pedazo de greda al cual yo puedo hacerle cosas y lo formo así. Nunca he sido buena para la greda, además, pero la modelación, que puede ser un buen concepto, aparece desafortunadamente como el mostrar algo que sería ideal, pero que no es verdad. En la práctica decimos que los niños y las niñas tienen que actuar de determinada manera, pero en el momento en que nos vinculamos cotidianamente con ellos, actuamos de otra. Entonces no hay que mentir, pero yo miento. No hay que hacer algo, pero lo hago. Y ellos tienen que hacerlo, pero nosotros no, porque para eso somos adultos. Y ahí se producen estas contradicciones que son muy complejas en la vida de los niños y las niñas, porque no entienden por qué. ¿Por qué se dice una cosa y se hace otra? Que es un desafío permanente que tenemos todos los profesionales de coherencia, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y los hombres entran a jugar un rol de un tiempo a esta parte de manera fundamental en el desarrollo de niñas y niños. Porque recordemos que hasta hace unos, digamos 40 años, 50 y tantos años, que es la edad que yo tengo, eran las madres las que se tenían que preocupar de la crianza. Ahora Rodrigo, el marido de mi hija, está muy preocupado de todas estas cosas de los bebés. El varón haya entrado a la crianza es un desafío de desarrollo importante, pues los niños y las niñas empiezan a vincularse con un modo de hacer vida y un modo de hacer realidad que es distinto al que tenemos las mujeres. Y aprende, por lo tanto, de manera complementaria, formas de mirar la vida distintas, desde muy, muy pequeña. Tanto desde la voz, la forma de tomarlo, el tipo de conversación que le proponemos. Y entonces el niño y la niña aprende junto con la madre y con el padre, con el hombre y con la mujer, o con la familia que tenga. Ahí es un desafío siempre el plantearnos la amplitud, ¿no es cierto? El entender cómo los niños y las niñas pequeños participan.
y no participan conversando, y no participan dando una opinión fundamentada. Participan gestualmente, participan corporalmente, participan vía dibujo y también vía palabras cortas, palabras más largas, depende mucho del espacio, ¿no es cierto?, de desarrollo. Entonces el desafío tiene que ver en nosotros los y las adultas de aprender a comprender las formas de comunicación que tienen los niños y las niñas. Y no pensar que solo se puede hablar con ellos y con ellas. Tener una comunicación verbal. Y la participación es un concepto complejo porque es un principio y es un derecho a la vez. Y cuando hablamos de qué es principio y derecho, estamos planteándonos que tiene un imperativo jurídico en tanto derecho y un imperativo ético en tanto principio. La participación se denomina de estos derechos sustantivos o nodales, junto con la educación y el trabajo. Son esos derechos humanos que permiten y facilitan que todos los otros derechos se puedan ejercer. Pero la educación formativa, la educación que permite el desarrollo pleno de todas las capacidades del ser humano, no solamente la cognitiva y la lectoescritura, que no sé, es un mandato que tenemos en la modernidad. Entonces tenemos que pensar que los derechos humanos y el derecho a la participación es un derecho que debe promoverse desde el momento en que el niño y la niña es más pequeño. Debe aprender a participar, porque a participar se aprende participando, dicen algunos seres humanos. ¿Ya? Si participar se aprende participando, ¿cómo el niño y la niña puede participar en la familia? Y es una pregunta fundamental. ¿Cómo el niño y la niña puede participar en el jardín infantil? Y ahí hay un desafío, ¿se fijan? Estamos enfrentados a ser capaces de aprender, junto con ellos y ellas, el cómo en conjunto, asumiendo que es un niño de 3 años, una niña de 5, un bebé, o niña, niño, evidentemente, porque sexo tienen de todas maneras, de 8 meses, es completamente persona de 8 meses, es completamente persona de 5 años, es completamente persona de 7 años. El desafío, yo creo, más grande que tendríamos en el jardín infantil es que ningún niño o niña quisiera ser grande para sentirse feliz. Nosotros hicimos, bueno, en una institución que tiene muchos programas, hicimos un diagnóstico con una metodología, y en 92 comunas de Chile, el 80% de los niños y niñas querían ser, ¿qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Grande. ¿Y por qué? Para que no me estén mandando todos. Porque si ustedes se fijan, de un tiempo a esta parte, al niño y la niña le tenemos pauteada la agenda desde que se levanta hasta que se duerme. Entonces a las 6 de la mañana hay que levantarlo, vestirlo, darle desayuno, llevarlo al jardín. En el jardín sale a las 4 o 5 de la tarde, a las 5 de la tarde ve 2 horas tele, entonces juega 1 minuto, ve las tareas, se acuesta. Al otro día se levanta y sigue. Que es más o menos como estamos en los pauteadas de la vida nosotros mismas también, ¿no? Entonces hay un desafío ahí, cuando nos planteamos el tema de la participación de niños y niñas, cuando nos planteamos la ciudadanía infantil. Y el que los niños y las niñas opinen va en contra de la tradición. Ha ido avanzando interesantemente, pero seguramente todos los que tenemos sobre 50 años estuvimos sentados en la mesa del pellejo, ¿no? Y si hablan los adultos se callan los niños. ¿Y por qué está hablando usted, mijito, si estamos hablando los adultos? Estas son cosas de grandes. Si son cosas de grandes, no tengamos a los niños al frente, hablemoslas cuando estemos los grandes solos. No saquemos a los niños del espacio de conversación porque vamos a conversar cosas de grandes. Es una agresión. Es como si nos dijeran a nosotros que estamos en un espacio y sale porque vamos a hablar de cosas que no quiero que tú escuches. Nos sentiríamos terriblemente ofendidos. Pero no pensamos en eso cuando pensamos que sacamos a los niños y las niñas del espacio. Sí, evidentemente hay conversaciones que son de grandes, no es que no hayan conversaciones que son de grandes. Pero si tenemos conversaciones de grandes, hagámoslas cuando estemos los grandes solos. No insultemos, no agredamos a los niños y niñas sacándolos del espacio de conversación. Esperemos.
cambiemos la conversación para poder sacar a los niños de ahí, pero no los echemos. Y así como esa, hay muchos detalles en la vida cotidiana en el cual los niños y las niñas sobran. Y tal como decía Amanda, como tienen 3 veces más neuronas que nosotros, si lo podemos poner así de brutal, cuando son pequeños, o la capacidad neuronal, entienden mucho más rápido y se dan cuenta mucho más fuertemente de ese tipo de agresiones. Reconocer la dignidad del niño y la niña, reconocer su dignidad permanentemente y respetarla, tiene el mismo esfuerzo que implica reconocer y respetar nuestra propia dignidad. Y para que no nos compliquemos de qué es lo que es la dignidad en este espacio, lo podemos trabajar en otro momento, pensemos en opuesto a la humillación. Entonces, si nosotros nos sentimos agredidos, ninguneados o humillados, por la misma razón se siente agredido, humillado o ninguneado o un niño o una niña. Y ese es un parámetro súper simple de manejar. No tenemos que hacer ningún doctorado para comprenderlo. Es de la vida cotidiana. ¿Por qué es buena la participación? La participación de niños y niñas promueve el desarrollo de competencias. Competencias de vida. Competencias sociales, afectivas, emocionales, de aprendizaje. Les protege de los abusos. Fíjense que aquí hay una interesante discusión que plantea la Convención de los Derechos del Niño. Dice, tenemos que luchar contra la cultura de la protección que por proteger ahoga. Terminamos encerrando al niño y la niña para que no le pase nada. Entonces, ya no pueden ni andar en bicicleta, sino anda armado así como un ninja. Casco, cosas, bototo. Entonces, tener una bicicleta es tan complicado porque ir a dar la vuelta en bicicleta implica vestirse para andar en bicicleta, ¿no? Y yo anduve en bicicleta sin ningún traje de ninja, y que evidentemente tengo las cicatrices correspondientes porque no puede ser de otra manera, ¿no? Pero uno no se muere porque anda en bicicleta sin todo, evidentemente que no ande en la vía pública, ¿no? Pero lo protege fundamentalmente de los abusos y les permite enfrentarlos. Los niños y las niñas tienen que saber los riesgos que se corren en la sociedad, en la calle. Tienen que conocerlo. No hay para qué asustarlo, así como a todos nos puede pasar, ¿no? Si podemos cruzar la calle, viene un auto loco y nos mata, no hay nada, ningún mecanismo de protección ante eso, ¿no? Pero sí pararnos y mirar muy bien que no venga ningún auto antes de cruzar la calle, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de que los niños sean parte del ejercicio de protección que tienen que tener? Y ahí hay un mecanismo muy simple, que es la generación de redes para los niños y las niñas. Que no solo dependan del adulto, mamá o papá, sino que puedan también depender de una red de protección, si lo pusiéramos llamar así. Y hemos trabajado en la institución lo que se denomina la manito protectora, donde tenemos a alguien en la familia, alguien en el barrio, un niño y una niña en el parque, alguien en la escuela, y yo. Mi autocapacidad de protección. Y eso todo niño y niña lo debe manejar. Mejora la calidad de vida. Cuando conversamos y consensuamos y nos ponemos de acuerdo, siempre es mejor para todos y todas. Refuerza la democracia. Dice Barata que la democracia es buena para los niños. Y ese es un desafío. Porque los niños y las niñas al participar nos van a mostrar otro mundo, otras posibilidades, otras formas de hacerlo. Y bueno, es un derecho humano fundamental y como tal ha de ser reconocido y respetado. Esto nada más lo voy a nombrar. Hay un concepto en derechos humanos que en general nosotros en Chile no manejamos, pero que se maneja a nivel mundial, que es el tema de los garantes de derechos, que son las instancias o personas responsables de que todos los niños y niñas puedan ejercer sus derechos, puedan hacerlos reales. Y está la familia, la comunidad y el Estado, las autoridades del Estado, que tendrían, en la lógica de la Convención, ser la última. El Estado solo debe ingresar a la crianza de los niños y las niñas cuando no hay otra posibilidad, cuando ni la comunidad ni la familia extendida han podido resolver la situación. La comunidad como un espacio de desarrollo social permanente, ¿no? La escuela como un espacio de participación democrática y la familia como el espacio de socialización, afecto, apego
aquel espacio en el cual nos sentimos seguros. 75% de los niños, 75% de los niños y niñas en Chile dicen que son maltratados en su espacio familiar. Termina siendo la familia el espacio menos seguro del niño y la niña en nuestro país, desafortunadamente. Y esto para que lo lean si alcanza mientras yo cierro, ¿ya? Porque es una historia de cómo participan niños de 0 a 3 años en un jardín infantil en Dinamarca. Y lograron que participaran y cambiaron las reglas, producto de eso. Yo cuando la puse dije, esto me mata mi profe de la Católica cuando me enseñó cómo usar el PowerPoint, pero no llegué cómo acortarlo porque está en un texto y quería que ustedes lo pudieran tener y leer mientras yo cierro desde la siguiente perspectiva. Si nosotros fuésemos capaces, como adultos y adultas, de simplificar nuestras demandas hacia los niños y niñas, de incluso ser capaces de no tenerle demandas específicas, sino permitirles desarrollarse con los límites que tengamos en términos culturales, evidentemente, si el espacio familiar es un espacio de desarrollo y los adultos somos responsables de poner límites al niño y la niña para que se pueda desarrollar plenamente desde nuestra perspectiva, jamás deberíamos vulnerar un derecho del niño o la niña dentro del espacio familiar. Y no es fácil. Fuimos criados, especialmente los que somos más mayores, en un espacio bastante vulnerador de derechos. En nuestra época, una buena paliza era una forma de educación positiva en su momento. Barata plantea que la Convención de los Derechos del Niño, Alessandro Barata es un filósofo y político italiano, plantea que la Convención de los Derechos del Niño rompe el pacto social del Estado moderno. El pacto social del Estado moderno es un pacto entre propietarios, blancos, hombres y adultos. Excluye, por lo tanto, a las mujeres, a los indígenas, a los pobres y a los niños y a las niñas. El desafío, por lo tanto, desde la perspectiva del desarrollo pleno de niño y niña, es reconocer que el niño y la niña es la memoria del futuro y no el futuro. Gracias. Agradecemos a Francis. Nos quedan hartas ideas y emociones en la cabeza cuando pensamos en la necesidad de abrir un espacio de ciudadanía a los niños. Nos vemos enfrentados al niño que está en nosotros, al niño que está dentro y al niño o la niña, en la cual muchos de estos derechos no fueron tenidos en consideración. Y por lo tanto, hay un sentimiento que por lo menos a mí me aflora, y es como la pérdida de control. Y si en una de esas los adultos, entonces somos mandados y dirigidos por un montón de niños malcriados. Y nos cuesta entonces, porque vemos el lado opuesto inmediatamente, pensar que es posible. Y yo tomaría unas palabras de Francis diciendo, repitiendo esto que ella dijo: reconocer la dignidad de los niños y niñas es reconocer nuestra propia dignidad. Y quisiera llevarlo, yo creo que mayoritariamente acá hay gente del área de educación y que estamos hablando de esta temática, de la experiencia de un pueblo en Italia, un pueblo que fue abatido por la guerra, un pueblo que me imagino que socialmente estaba en un estado de desolación y de pérdida de aquella capacidad que tienen los niños de pensar en el futuro. Y ese pueblo se llama Reggio Emilia y es una sociedad que en su conjunto decidió mirar a los niños y seguir a los niños. Y eso no significa que los niños son los dueños, sino que son parte de la comunidad. Y en esa vitalidad, esa capacidad de los niños de reinventarse, de crear,
de mirar la vida con otros ojos, esta ciudad no solamente se volvió a poner de pie y a soñar, sino que además se convirtió en un referente a nivel mundial. Y creo que si nosotros pensamos en estos derechos y en esta dignidad que los niños quieren tener, sumémonos a esta posibilidad que ellos nos entregan. Muchísimas gracias, Francis. A continuación, los invito a escuchar la presentación de Ana María Peñuelas. Ella es enfermera de origen colombiano y nos va a presentar un programa que están desarrollando desde el año 2010 en Colombia y que tiene un nombre que nos invita a soñar. Se llama Programa de Cero a Siempre. Y efectivamente creo que refleja este espíritu que nos convoca de sembrar las semillas en estos primeros años para el resto del ciclo vital de cada uno de nosotros. Ellos tienen una meta de cobertura de 5 millones de niños en Colombia entre los 0 y los 6 años y actualmente atienden una población aproximadamente de 1.200.000 niños. Los dejo entonces con Ana María. Buenos días. Primero quiero agradecer la invitación que le han hecho a Colombia para presentar su experiencia. Realmente es muy bonito y muy grato estar con ustedes, compartir hoy particularmente lo que hemos vivido en los últimos años, pero particularmente haber compartido estos 2 días con ustedes ha sido muy bonito para mí. Bueno, estamos convencidos que la primera infancia es la clave para el desarrollo. Y es así como argumentados en las distintas teorías y particularmente en los distintos sucesos que le ocurren a los niños y a las niñas, que no voy a repetir aquí porque creo que este panel ha sido bastante bien conformado, entonces voy a pasar rápidamente las primeras láminas. Nos decidimos con estos argumentos iniciar la construcción de una política pública donde esté orientada al desarrollo infantil, pero donde el centro sean los niños y las niñas. Es una política pública universal, está dirigida a todos los niños y las niñas, no solamente los niños más pobres y vulnerables, sino a todos. En un primer momento estamos en 1.200.000 niños y niñas que hemos venido cumpliendo, más adelante les mencionaré cómo, porque el tema aquí no es programático, cómo hemos logrado la meta, sino cómo construimos el proceso. En Colombia nacen alrededor de 700.000 niños y niñas al año, hemos ido cambiando en los últimos años, propio por supuesto de la evolución demográfica y del cambio del perfil epidemiológico que ha ocurrido en las Américas, pero pues también en todo el mundo. Tenemos un soporte normativo sólido, tal vez conforme también lo tienen ustedes, que parte, por supuesto, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, bastante discutida y puesta en escena en estos 2 días y, por supuesto, puesta en escena en el cotidiano de todos nosotros. Una constitución política que para nosotros es de 1991, un código de infancia y adolescencia que es muy reciente, es del año 2006, que tiene una potencia, además de recoger, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas y Adolescentes, y es que tiene un artículo que lo llaman en mi país el Salmo 204, y que dice que los presidentes, los gobernadores y los alcaldes son los responsables de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y si no lo hacen, eso pena de sanción durante su periodo. Y esto movilizó enormemente en el país varias acciones de política. Y tiene un plan de desarrollo nacional que tiene al mismo nivel la atención integral a la primera infancia como tiene la reducción de la pobreza. Entonces tenemos un marco de política bastante sólido. ¿Qué hicimos inicialmente? Y ahora les cuento cómo empezamos también para llegar al 2006 al 2006 y en el 2010 a tener esta propuesta. Construimos una comisión intersectorial supraministerial. ¿Por qué? Porque es más allá de los ministerios. No estar conectado ni al Ministerio de Salud, ni al Ministerio de Educación, ni al Ministerio de Cultura, sino por encima de los ministerios, que permita coordinar, articular, pero particularmente construir una línea de política nacional que oriente el desarrollo infantil. Esta comisión, por supuesto, tiene un acto administrativo, es un decreto
que dice quién la conforma, qué funciones tiene, qué características tiene, cómo debe ser su plan de trabajo, a quién le debe rendir cuentas y por supuesto está conectada en toda la institucionalidad pública y hay un organismo al que rendimos cuentas que se llama el Consejo Nacional de Política Social que preside directamente, por supuesto, el presidente de la República y por eso le mencioné ese artículo del 204. Es una estrategia integral que por supuesto se inscribe en la institucionalidad. No significa que no trabajemos con la sociedad civil y no trabajemos con organizaciones no gubernamentales y no trabajemos con la cooperación. Está anclada en la institucionalidad. Hay un gran aparataje que surgió hace más de 20 años que se llama el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que convoca a todas las entidades del país, tanto públicas y privadas, que tiene una estructuración por red. Nosotros nos comportamos como un nodo, digo nosotros, los distintos ministerios, y tenemos un propósito común que es la garantía de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y tiene un espacio de articulación y coordinación que lo prevé la Ley de Infancia y Adolescencia, que es el Consejo de Política Social, que en la Nación lo preside el presidente, en los departamentos, que es el nivel intermedio de gobierno nuestro, lo preside el gobernador, y en el nivel local o municipal lo presiden los alcaldes. ¿Quiénes van allí? Van allí cada uno de los representantes de los distintos ministerios o sectores y también van representantes de la sociedad civil, van niños y niñas y allí se deciden, se toman pues decisiones de política en torno a ellos y a ellas. Y existe una comisión intersectorial de Cero a Siempre, que es la que les acabé de mencionar anteriormente. Y por supuesto en ella confluyen distintas mesas, las mesas de prevención para abuso y maltrato, bueno, distintas mesas allí. Bueno. Tenemos entonces una planeación integral que por supuesto nos obligó a convocarnos como sectores, sentarnos en la misma mesa con un propósito común cada uno de los sectores y planear desde allí. Hay una construcción que va por supuesto de abajo hacia arriba y es reconocer lo que está ocurriendo en los distintos entornos donde desarrollan los niños en el nivel local, en el nivel subnacional y qué es lo que ocurre también en el nivel nacional y lo mismo una construcción de abajo hacia arriba. Hay un reconocimiento de lo que ocurre y de lo que ocurre en cada uno de los niveles de gobierno y de las organizaciones que allí hay y por supuesto no solamente lo que ocurre de lo estatal, sino de lo que ocurre en la sociedad civil y la familia. Cada uno de los ministerios, si bien hay una tensión de quién es el que debe lucirse más, sucede que en la garantía de los derechos y los niños todos tenemos que lucirnos porque todos tenemos responsabilidades muy importantes, pero si aparece primero salud, o si aparece educación, o si aparece Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o si aparece cultura, eso es una tensión que manejamos en el cotidiano. De ahí que una instancia del orden supraministerial ayude en el ejercicio de coordinación y armonización y evidentemente cuando ustedes vean la presentación, todos los ministerios cuando terminamos dicen, pero eso le toca a salud, pero es que eso es de educación. Todos se sienten que les toca, que eso es nuestro, que no es del otro, que cada uno tiene un papel allí importante para realizar. Tenemos permanentemente unos diálogos territoriales, entonces no se construye todo desde el nivel nacional, hay una construcción participativa con los 1.112 municipios, ahora les menciono la metodología, y realmente cada palabra que se escribe o cada acuerdo en lo conceptual o cada acuerdo en la operación ha sido construido en cascada y vivimos y sabemos exactamente qué pasa en alguna de estas comunidades. Bueno, ¿de quién aprendimos para construir esta propuesta? Aprendimos por supuesto de Canadá. Canadá tiene una política pública de primera infancia que posibilita el desarrollo del país. Esta es una experiencia realmente interesante por reconocer. Aprendimos de Cuba, aprendimos mucho, de hecho el PAIPI, la atención integral en la primera infancia, liderada por el Ministerio de Educación a principios de los años 90 y posteriormente en los años 2000, tuvo una influencia importante por el modelo cubano, particularmente a profundización que hace frente a intervenciones con familia y la comunidad. Aprendimos de Chile, si bien Chile ingresa como única puerta de entrada al sistema de salud, estamos convencidos que no es la única puerta de entrada, que sí es importante salud, pero no es lo único. También tenemos otros entornos donde desarrollan los niños y las niñas, pero aprendimos algo importante que teníamos aquí y es el seguimiento uno a uno de los niños y las niñas y el fortalecimiento territorial. Aprendimos también de México particularmente de los estándares de calidad, de la integralidad y particularmente de la calidad en la educación inicial y aprendimos de Brasil. Y de Brasil lo que más nos gustó de esta revisión son las alianzas público-privadas y cómo la sociedad civil tiene un papel muy importante en el desarrollo infantil.
y nos dimos cuenta que no podíamos copiar ninguna de estos modelos, que Colombia tenía que empezar su proceso propio y aprender de otros países, pero construir a partir de su experiencia propia también. Por supuesto que el fin último de esta estrategia, como les mencioné, es el desarrollo integral a la primera infancia, que lo que nos hizo fue pensar en que deberíamos organizarnos distinto. Si ustedes ven la primera lámina, están los niños dispersos al lado de los adultos, nadie se fija en ellos. Lo que hicimos fue ponerlos en el centro y decir, en primer lugar están los niños y las niñas. Y esto nos obligaba a coordinarnos intersectorialmente, a que todos estuviéramos pensando en ellos y en ellas y en promover su desarrollo a nivel territorial, allá donde ellos viven. ¿Qué es lo que desarrolla entonces esta estrategia? Lo que inicialmente estuvimos pensando y construyendo como país es cuál es la concepción de niño y de niña. Yo solamente voy a hacer una lectura rápida, es más, voy a dejar la lámina allí para que ustedes la hagan, porque es básicamente lo que hemos mencionado durante estos 2 días. Y es una concepción de niño y de niña en la primera infancia desde la perspectiva de derechos. Por supuesto, como sujetos de derecho, y ahí sí marcó un hito importante la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo mismo como seres sociales, como seres singulares, como seres en la diversidad y como niños y niñas ciudadanos que permiten crecer y desarrollarse en ambientes participativos, y allí pues no vamos a ahondar más porque tuvimos 20 minutos bastante profundos y de una calidad técnica importante. Entonces, ¿cuál es la concepción de desarrollo que plantea la política de primera infancia? Y aquí también voy a mencionar algunos elementos básicos. Está protagonizado por un ser humano activo que se constituye centro y sujeto, por supuesto de sujetos, porque hemos venido de una construcción donde son considerados sujetos de derecho, y que esto es primordial para el desarrollo. Toma forma gracias a la interacción dinámica y continua entre la biología y la experiencia del sujeto en sus intercambios en entornos sociales y culturales, así como las interacciones con los otros significativos más cercanos. Amplia capacidades de reflexión y reelaboración de las experiencias, contribuyendo a la habilidad para tomar decisiones y la creciente autonomía, que no es nada distinto de lo que acabamos de ver. Allí igual aparecen nuevamente elementos de lo que nos acabó de presentar Francis, y leo el último, y es que incrementa las opciones de vida para todos los habitantes del país o región en diversos ámbitos, en el ámbito educativo, laboral, material, recreativo, cultural, social, político y otros. Es una apuesta para comprender el desarrollo infantil desde la perspectiva de derechos en el marco de la política pública. Y en este sentido, decidimos como país crear lo que nosotros denominamos unas realizaciones. Y las realizaciones las consideramos como unas condiciones y estados que materializan en la vida de cada niño y de cada niña y que hace posible el desarrollo integral en la primera infancia. Quiero que miren siempre la foto, cómo va cambiando en la medida que vamos presentando. Esta realización, en la primera, dice que cuenta con padres, madres o cuidadores principales que le acogen y ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. Si bien en los primeros 1000 días de vida no cuenta, en la cuenta matemática, si ustedes recordarán, está el periodo de la gestación en los 2 primeros años de vida, si bien no entra en la cuenta matemática la preconcepción, sí es muy importante, porque es distinto un niño o una niña que es deseado, es distinta la forma como lo acogemos y ocurren distintas situaciones durante su gestación. De ahí la importancia de esta primera realización, y es que sean acogidos. La segunda es que vive y disfruta el nivel más alto posible de salud, y así prácticamente como lo dice la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. La siguiente realización es que goza y mantiene un estado nutricional adecuado, crece en ambientes que favorecen su desarrollo, expresan sentimientos, ideas y opiniones que son tenidos en cuenta en los entornos cotidianos, en todos los entornos, no solamente en uno, construye su identidad en un marco de diversidad y por último crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición de situaciones de riesgo o vulneración. Esta foto lentamente se fue poniendo mucho más clara. Lo que está hablando aquí es de la interdependencia de los derechos y la indivisibilidad de los derechos. No es posible trabajar solamente en una realización, solo es posible trabajar en todas
y en todos los entornos donde se desarrollan los niños y las niñas. Esta es una construcción de país, no surgió en Bogotá, surgió de una discusión con todos los municipios y departamentos. ¿En dónde ocurren estas realizaciones? Y entonces nos pusimos a construir el concepto de entornos en donde transcurre la vida de los niños y de las niñas. ¿Y cómo definimos esos entornos? Aunque ustedes han dado unas pistas muy importantes. Nosotros los definimos de la siguiente manera. Son espacios físicos, por supuesto, pero son sociales y culturales de construcción de la vida subjetiva y cotidiana de las niñas y de los niños. A través de ellos y ellas se vinculan con la vida social, histórica, cultural, política y económica de la sociedad, como cualquier ser humano, y lo hacen desde que nacen. Y dijimos, ¿cuáles son esos entornos? No solamente es el entorno educativo, porque también los niños se desarrollan en el hogar, y no es la familia, porque la familia no se agota en el hogar. También existe la familia en el entorno educativo, está la familia en el entorno de salud y está la familia en el espacio público. Definimos por ahora 4 entornos, es posible que hayan más. Para Colombia, en el proceso de construcción que llevamos, definimos el entorno del hogar, el educativo, el de salud y el espacio público. Aquí aparece cómo nosotros definimos cada uno de los entornos y cuál era el rol principal que cumplía. Por supuesto, el entorno hogar es un espacio de acogida y afecto, donde ocurre la mayor parte de los niños y de las niñas, y allí se construyen los referentes sociales y culturales básicos con los cuales empieza a moverse en la sociedad. El entorno de salud es como esa primera expresión institucional que acoge a los niños y de las niñas, que lo que está buscando es bienestar y autonomía de cada uno de ellos a lo largo de la vida. El entorno educativo es aquel que proporciona de manera intencionada acciones pedagógicas. Es un entorno que está privilegiado para ahondar en la experiencia de vivir juntos, conocer y respetar a las demás personas, interiorizar y construir paulatinamente normas básicas de convivencia. Y por último, el espacio público. Y del espacio público sí que nos costó trabajo definirlo, sabíamos que estaba ahí, que es un espacio privilegiado y que no solamente ocurre en los otros, sino que es en el espacio público también en donde nos desarrollamos. Y tiene un potencial enorme, particularmente para la construcción de la identidad de las niñas y los niños, el ejercicio de la ciudadanía y la formación democrática. Si ocurre allí, es allí donde ellos se desarrollan, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces decidimos construir algo que denominamos estructurantes de la atención. ¿Cuáles son esos estructurantes que hablan de la atención integral a la primera infancia? Y definimos 5 estructurantes. Inicialmente, como nos habíamos reunido todas las instituciones, dijimos, ¿y cómo se construye una ruta integral de atenciones? Entonces cada uno ponía en una matriz todo lo que hacía el sector. Entonces salud sacaba desde los tamizajes hasta crecimiento y desarrollo y control prenatal y educación, sacaba todo lo relacionado con lo que hacían educación inicial y cultura. Entonces dijimos, no, esto tenemos que ordenarlo. Y ordenarlo porque estamos hablando de sujetos de derechos. Entonces dijimos, claro, hay un estructurante que es el de cuidado y crianza, el otro que es el de salud, alimentación y nutrición, el otro que es el de educación inicial, hay uno que es el de recreación y por supuesto el del ejercicio de ciudadanía y de participación. Todos estos estructurantes ocurren en los 4 entornos donde se desarrollan los niños y las niñas. No es que en educación inicial ocurra, en el entorno educativo ocurra el de educación inicial, no. Allá también ocurre salud, alimentación y nutrición, ocurren todos, en cada uno de ellos ocurren los 5 estructurantes. Entonces, ¿qué busca cada uno de estos estructurantes? El de cuidado y crianza, pues busca fortalecer y favorecer los vínculos entre los niños y las niñas y su familia y con las personas responsables de su cuidado, pues a través de ambientes enriquecidos, seguros, protegidos, incluyentes, participativos y democráticos. Pues alimentación, salud, alimentación y nutrición, pues busca preservar la vida de las niñas en condiciones plenas de dignidad y busca el bienestar y la autonomía a través del ejercicio de promoción de la salud, gestión de riesgo, atención y rehabilitación. Educación inicial, pues ustedes ya aquí hemos discutido a lo largo exactamente qué es lo que se hace en un estructurante de este tipo y aprovechando que este es el eje central de este panel, de este seminario, entonces voy a mencionar algunos antecedentes de política del país. Aquí están los internacionales, que ustedes ya los conocen. Les voy a mencionar lo que pasó en Colombia.
En 1991 tuvimos nuestra Constitución Política Nacional, donde la educación es un derecho, no solamente un servicio, sino es el derecho a la educación. En el 94 tuvimos nuestra Ley General de Educación, en el 2005 tuvimos un programa de apoyo para la construcción de la política de primera infancia, que fue liderada en su momento por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación. En el 2006 tuvimos la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia, que recoge, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. En el 2007 nosotros tuvimos un COMPES de primera infancia, donde teníamos claridad conceptual acerca del desarrollo infantil de los niños y de las niñas. En el 2009 tenemos una ley particular de atención integral a la primera infancia, que es la ley 1295, y en el 2011 tenemos la estrategia de 0 a siempre, que es lo que hoy les vengo a presentar y que recoge todos estos normas y regulaciones que hemos hecho hasta el momento. ¿Cuál es la mirada histórica en 5 momentos de la educación inicial, en 5 momentos de lo que ha ocurrido en Colombia? 1. Al inicio del siglo XX a 1930 hay un modelo asistencial que surte una institución de protección como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y empieza a estar allí el Ministerio de Educación. Entre el 31 y el 75 hay un mayor énfasis en lo pedagógico, un poco guiado por el modelo francés. Entre 1976 y 90 aparece el modelo curricular. En el 98 hay un lineamiento curricular de educación preescolar y en el 2000 aparece el concepto de educación inicial. Durante estos 2 últimos años nos hemos dado la tarea de construir lineamientos técnicos que tienen 5 grandes componentes relacionados con el talento humano, con el proceso pedagógico, con salud y nutrición, ambientes adecuados y seguros y procesos administrativos. El otro estructurante es el de la recreación. También tuvimos dificultades en su construcción como país y realmente busca promover la construcción de autonomía y la autodeterminación a través del favorecimiento de experiencias significativas que privilegien y promuevan el disfrute y esparcimiento, la libre expresión y el deseo de ser su deseo de ser en relación con el mundo. Y el ejercicio de la ciudadanía, que no voy a mencionar algo adicional, pero que está muy a tono de lo que tenemos en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Entonces, en resumen, lo que tenemos es un desarrollo infantil que está en los entornos que acabo de mencionar, que alrededor de él gira, por supuesto, un contexto, el contexto donde viven los niños y las niñas, los estructurantes de la atención y distintos actores sociales. Por supuesto que tenemos un enfoque diferencial desde el diseño, porque hay un reconocimiento de la diversidad y unos ajustes razonables de acuerdo a las condiciones particulares de los niños y de las niñas, que lo tenemos desde la concepción de la estrategia, que tiene unas características especiales frente a la atención integral. Y quiero mencionarles aquí otro elemento de política básica que tiene esta estrategia, que es la ruta integral de atenciones. Es una ruta integral de atenciones que ocurre en los entornos cotidianos, que se da de acuerdo a la edad, el contexto y la condición de los niños y de las niñas, que está distribuida por momentos y edades, desde la preconcepción, gestación y parto, nacimiento hasta el primer mes de vida, del primer mes hasta los 3 años y de los 3 años hasta cumplir los 6 años de edad. Y aquí podemos ver nuestros 5 estructurantes de la atención, los momentos y edades de los niños y de las niñas, los entornos y cómo en ellos ocurre lo de cuidado y crianza en cada uno de estos momentos, educación inicial desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, recreación desde el parto hasta los 6 años de edad y la participación de la ciudadanía también. Aparecen algunas atenciones especializadas, por ejemplo, revisiones, que lo decía ayer bastante Pilar, cómo lo debemos hacer, cómo debe interactuar cada uno de los sectores. Tenemos dificultades allí en los tiempos, en las oportunidades, tenemos protocolos, pero por supuesto hay incumplimientos allí. Y atenciones diferenciadas, aquí hacemos los ajustes razonables conforme lo menciona la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El último elemento que tiene esta estrategia es el de seguimiento 1 a 1.
y es poder saber a cada niño y a cada niña qué le ocurre de esta atención integral. Aquí está lo que nosotros hemos denominado en una fase inicial atención integral. No es suficiente que esté afiliado a salud, no es suficiente que esté que esté en educación inicial, no es suficiente que tenga registro civil, sino que debe cumplir con un conjunto de atenciones integrales que se hace seguimiento directamente en el Consejo de Política Social, es decir, lo monitorea el presidente de la República. Tiene 5 líneas de acción: una es la gestión territorial, la otra es la calidad de la cobertura de las atenciones, la siguiente el seguimiento y evaluación de la política pública, la movilización social y la generación de conocimiento, y allí tenemos pues una amplia gama de procesos en curso. ¿Cómo se opera una estrategia de este tipo? Nosotros tenemos un mecanismo de planeación nacional que es sectorial. Entonces nos tocó crear una alianza público-privada, donde participamos más de 25 instituciones, 7 públicas, que son las que mencioné, los ministerios, y el resto son privadas y de la cooperación internacional. Se hace por procesos, tiene alrededor de 15 millones de dólares que están en ejecución y se mueve por cada una de estas líneas a través de 3 objetivos estratégicos. Ya hemos tenido un segundo momento. En el primero logramos concluir varios desarrollos de política y ahora estamos en implementación territorial. En Colombia hay 1.112 municipios, en este momento estamos en 272 municipios, que es la primera fase, llegando a 1.200.000 niños y niñas. Me gustaría ver, hay un video muy cortico que me gustaría pasar finalmente. Que es Colombia. La naturaleza está viva. La vida está en movimiento. Allí la alegría corre por las calles y la amistad se estrecha entre gritos. Ronaldo es un niño de 3 años y César su mejor amigo. Ronaldo es de esos niños que encarna todos nuestros sueños. Está creciendo y en Palenque crecer significa vivir intensamente. El mundo se descubre a cada instante y los amigos como César están para compartir. La magia está en los detalles, en las cosas más pequeñas. Se descubre todos los días, con César, con su amistad. Pronto la familia será más grande y habrá que repartir más amor. Alimentar una nueva vida con el mismo cariño que se le da a Ronaldo. José es el papá. Un papá palenquero que vive de la tierra. Un papá que disfruta de trabajar en el campo. Un papá que sabe que cada gota de sudor rueda para que la familia crezca sana y feliz. En Palenque, estar acompañado es lo natural. Y la orientación se presenta espontánea y generosa. El ritmo está en todas partes. Está metido en la sangre de todos y se les sale por la piel. Entonces, bailar es una fiesta inevitable. A Ronaldo le sucede algo especial cuando llega el momento de examinar cómo va su salud. Se siente más grande, es más grande.
Los médicos y los exámenes son para Ronaldo y la familia una oportunidad para la diversión, pero también para confirmar que las cosas en casa se están haciendo bien. Ronaldo tiene un hogar, una familia, una hermosa mamá que le pone sazón a la vida, que le pone amor a la vida. Y es una maravilla porque come verduras y legumbres. Él dice que está gordo porque come bastante. Ronaldo es de aquellos niños que tienen la fortuna de compartir con su abuelo. Y los abuelos de Palenque saben mucho de muchas cosas. El legado de los ancestros viene en sus propias palabras, en palenquero. José conoce bien los sueños de su hijo. Desde que nació ha estado allí. Le ha traído un regalo, algo que le permitirá a Ronaldo y a César ver el mundo como ellos quieran. ¿De qué formas y tamaños se hace la vida? Ronaldo y César seguirán descubriendo el mundo y todo hace parte de una estrategia que va de 0 a siempre por un país más justo. Agradecemos a Ana María la presentación de este trabajo. Muy cortito porque estamos con el tiempo justo. Y quisiera decirles que en nuestro país también, a partir de la Secretaría Ejecutiva de la Primera Infancia, en donde me desempeño como profesional, se están desarrollando una serie de acciones que hablan de la necesidad de conformar mesas intersectoriales cuyo foco sea el desarrollo de los niños, el desarrollo integral, y ha aparecido fuertemente el concepto de calidad. Y en el ámbito de educación, ustedes saben que en nuestro país son 3 instituciones que se ocupan de la atención de los niños de 0 a 6, el Ministerio de Educación, Junge e Integra. Estas 3 instituciones se han conformado como una mesa de primera infancia, han estado trabajando, han desarrollado una matriz de calidad que toma 4 aspectos esenciales que se ha planteado este equipo de trabajo. Uno de ellos habla de la participación de la familia y el derecho que tienen los padres a hacerse parte de la educación inicial de sus hijos. Otro aspecto que esta mesa le ha parecido fundamental es el desarrollo de climas de aulas positivos, interacciones positivas al interior de los centros educacionales. Otra dimensión es la gestión del currículum, apuntando a la innovación de los medios de evaluación, de seguimiento, cuyo foco es el aprendizaje, el mejoramiento de los aprendizajes de los niños. Y una última dimensión que aparece como fundamental es la idoneidad del personal a cargo de los niños. Y en ese sentido se han hecho acciones desde una mirada más actual de la formación del personal que trabaja, especialmente las técnicas que en nuestro país ocupan un rol importante de relevar la participación como miembros del equipo de aula. Cada una de estas acciones van asociadas lógicamente a responsabilidades y no solamente intenciones de las
instituciones a cargo de la infancia. Por otro lado, también se ha convocado una mesa interministerial en la cual participa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Senadis, y cuyo propósito es generar acciones en conjunto. Y creo que esto, bueno, nosotros cuando estamos en la región metropolitana nos remitimos a lo que hacemos en la región metropolitana, pero en las regiones también existen mesas intersectoriales en la primera infancia y que también se han asociado con las empresas y las distintas organizaciones con el propósito de visibilizar la infancia por una parte, generar acciones en conjunto y tener una idea de trazabilidad, es decir, los niños van a ir desarrollando y son los distintos actores sociales quienes tenemos que acompañarlos en este proceso. Han llegado muchas preguntas y en honor al tiempo, aquí dice... Amanda dice, ¿existen programas de educación emocional para el niño, la escuela y la familia? La verdad es que en relación a la existencia de programas reales de aplicación, yo diría que no. Hay como iniciativas disgregadas, iniciativas que, por ejemplo, están a nivel de las instituciones escolares, como aprovechar las reuniones de padres y apoderados, ¿verdad?, que tradicionalmente se utilizaban para entregar notas y para hacer ver la mala conducta de los niños. Hoy día se aprovechan para invitar a profesionales para hablar sobre educación emocional. Tampoco las carreras de pedagogía y de profesiones afines a la pedagogía han incorporado en sus currículos de pregrado una formación del profesor y del profesional de apoyo a la educación en términos de educación emocional con base científica. Hay mucho sobre psicología, mucho en relación a la psicología cognitiva, pero hay muy poco en relación a lo que hoy día tenemos y que verdaderamente es el fundamento más sólido que siento yo que este siglo nos ha regalado y que es la base sólida que nos ofrecen las neurociencias. De manera que diría que en eso estamos intentando hacer un aporte, y aprovecho de contarles a quienes vienen del ámbito de la educación a este encuentro, que ahora a fines de octubre aparece un libro de nuestra autoría que se llama Las emociones van a la escuela, el corazón también aprende, y que tiene que ver precisamente con instalar de manera sólida y científica la educación emocional a nivel pedagógico, que nuestro sueño es que este sea un manual que esté en el velador de cada educador de párvulos, de cada técnico en educación de párvulos, y que esté también obviamente en el velador de los profesores. Y ojalá lo lean, lo subrayen, lo sigan leyendo, y mientras más ajado esté ese libro, más felices nos vamos a sentir. Sí, para Francis vamos a hacer un archivo zip de las preguntas, y que tiene que ver acerca de cómo los adultos profesionales a cargo de los niños conocemos nuestros derechos y podemos ejercerlos en grupos muy numerosos de niños. A ver, una de las dificultades en general para promover derechos de las personas es que quienes promuevan los derechos no sientan que tienen derecho. Entonces estamos ante una paradoja, ¿no? Tenemos que hacer como que, aunque no sea verdad. Y ahí yo, en general, planteo que cuando estamos trabajando, tenemos una responsabilidad profesional de la cual no podemos abdicar. Y a la vez somos ciudadanos y tenemos que asumir la responsabilidad ciudadana para luchar por los derechos, en este caso, ¿no es cierto?, que no están siendo respetados en nosotros. Las preguntas tienen que ver con cómo vamos a promover derechos si nosotros no tenemos derechos o no conocemos nuestros propios derechos.
¿Cómo vamos a promover derechos en niños y niñas si no existe una ley de protección integral de derechos, ¿no es cierto?, que abarque todo el espacio de desarrollo de niños y niñas de todas las edades. ¿Y cómo vamos a ejercer derecho o promover derecho en espacios de aula tan llenos de niños donde no hay ninguna posibilidad de que tenga una relación particular con ninguno de ellos? Si uno se guiara solo por eso no podríamos hacer mucho y tendríamos que irnos para la casa. Como yo soy una optimista nata, creo que el desafío tiene tres partes. Uno, si estamos y nos sentimos convocados a la temática de los derechos de niños y niñas, necesariamente tenemos que sentirnos convocados e involucrarnos en la demanda de nuestros propios derechos. Por lo tanto, tendremos que hacer todos las actividades que correspondan a ello, organizarnos, ser parte del sindicato, exigir que haya mejores condiciones, luchar contra la nueva ley de que pone menos educadoras por número de niños y niñas, que el tema del ratio, ¿no?, etcétera. No lo va a hacer otro por nosotros, no lo va a hacer otra por nosotras. Entonces, cuando tenemos que ejercer nuestros derechos, de los cuales no podemos renunciar, tenemos que organizarnos. Y ahí es nuestro rol ciudadano, ¿no?, nuestro rol de adultas y adultos responsables de los cambios sociales de los cuales tendremos que ser parte. En nuestro rol profesional, dentro de nuestro ser persona, tenemos que generar las mejores condiciones para que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos. El ideal no lo tenemos y por mucho rato no lo vamos a tener seguramente. Pero ¿qué estamos haciendo cotidianamente para darnos cuenta de pequeños detalles genéricos? Yo soy de las que plantea que hay que dar un paso primero y después damos el otro, que no podemos saltarnos los pasos. Primero asumamos cuáles son nuestras propias nociones de niños y niñas, cómo los valoramos, cómo los respetamos, aunque sea un grupo grande. Los niños y las niñas se van a dar cuenta de la diferencia, se van a dar cuenta cuando son tratados con respeto, cuando se les reconoce su dignidad, se dan cuenta, aunque sean muchos. Si soy capaz de aprenderme el nombre de cada uno y no equivocarme, ya ese es un reconocimiento de identidad. Y no, oye tú, el que tiene el pelito corto. No, debe tener nombre el que tiene pelito corto. En esos pequeños detalles vamos generando cambio, ¿ya? Y en relación a la última, que tiene que ver con la ley, hay dos movimientos muy grandes, hay organizaciones trabajando, sigamos hasta que la logremos. Gracias. Ana. Una última pregunta en honor al tiempo, es para Ana María y lo que señalan es de qué manera ellos como país generaron este código de la infancia y de la adolescencia. Bueno, voy a mencionar el proceso. Hubo inicialmente, apenas sale la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, un gran movimiento en la academia. Entonces casi que mensualmente había una reunión acerca de los derechos de la infancia y la adolescencia, de tratados internacionales, de la convención, y no solamente se hacían en Bogotá, se hacían en las grandes ciudades. Y pasó el tiempo, nosotros demoramos casi 16 años en adecuarnos al Código de Infancia y Adolescencia. El segundo fue que hubo un gran movimiento de la sociedad civil y se conformó la Alianza por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la Alianza de la Niñez Colombiana, se llama. Y un gran punto que ellos tenían era el poder lograr el tener el Código de Infancia y Adolescencia. A nosotros nos pasó algo desafortunado, y es que cuando llega la convención estaban en el país discutiéndose nuestra nueva constitución, la Constitución Política Nacional del 91 y el Código del Menor. Entonces la convención, la constitución logró dejar un artículo donde reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, pero el Código del Menor se quedó en la situación irregular. Entonces así vivimos muchísimo tiempo en esa tensión y finalmente entonces con esta presión de la academia, porque fue realmente una presión, en diferentes momentos invitaban al Estado a que hablara del Código de Infancia y Adolescencia y cuál es la situación de los derechos de los niños y de las niñas, y vino la Alianza, y la Alianza hizo movilización no solamente de la academia y de la sociedad civil, sino también de los niños y de las niñas, y hubo un gran movimiento particularmente de niños y adolescentes, y con metodologías muy, digamos, novedosas de los niños más pequeñitos y de padres y de cuidadores, hasta que por fin el Estado, ya se hizo un gran movimiento mucho más grande donde llega el Estado en su conjunto, y logramos
en los últimos años, digamos que el 2004 y 2005, hacia una discusión mucho más clara y mucho más genuina y una discusión, un diálogo mucho más fluido entre los distintos actores sociales, y el tramo final, porque fue bastante difícil en el Congreso, digamos, ya para su aprobación final, particularmente en lo que tiene que ver con adolescentes acusados de infringir la ley penal. El último tramo lo dio la Procuraduría General de la Nación, un organismo de control. Entonces, en cualquier momento, el liderazgo o lo cogía la alianza, o lo cogía el gobierno, o lo cogía los organismos de control, y al final hubo como una sinergia, y así fue como logramos alcanzar el código. Es un proceso largo, es interesante, pero hay que hacerlo. De hecho, es urgente hacerlo, debemos empezar a hacerlo o continuar, porque yo creo que ya estamos dando algunos pasos. Quisiera solicitarles un último aplauso a estas profesionales que les agradecemos el trabajo y la presentación de su trabajo.